Un ex esclavo interrumpió la subasta donde vendían a una joven de 19 años. No tenía oro en los bolsillos, pero sí una historia de dolor escondida en cada callo de sus manos. Lo que hizo después no solo conmocionó a todo el pueblo, sino que reveló secretos que cambiarían vidas para siempre. Una conspiración que robaba tierras, familias destruidas por la codicia, y un amor que nació en medio de la injusticia. Una historia de redención, coraje y esperanza. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. La multitud guardó silencio cuando la joven de ojos caídos fue conducida al tablado. El suelo polvoriento de la plaza parecía más caliente que nunca, y aunque nadie lo dijera, todos lo sabían, aquella escena jamás sería olvidada. Lo que pocos imaginaban era que el hombre que interrumpiría la subasta no venía con oro en los bolsillos, sino con una historia de dolor escondida detrás de cada callo en sus manos. Lo que haría a continuación no solo conmocionaría a todo el pueblo, sino que daría inicio a un cambio que nadie creía posible. Elías Mendoza había vivido recluso durante 3 largos años en las tierras heredadas tras la partida de su esposa. Un ex esclavizado que había conseguido, por esfuerzo propio y estudio escondido a la luz de lámparas de aceite, conquistar el derecho de plantar en su propio suelo, silencioso, firme, y con una mirada que raramente se desviaba de la línea del horizonte. Él no buscaba problemas, pero tampoco huía de ellos. Lo que buscaba, aunque sin admitirlo, era paz, y tal vez, en el fondo, una oportunidad de reparar lo que el mundo había hecho con aquellos a quienes amaba. Ese día de agosto, cuando el sol parecía quemar hasta las piedras de la plaza de San Cristóbal, Elías había bajado al pueblo solo para comprar semillas. No tenía intención de quedarse, mucho menos de presenciar lo que estaba a punto de suceder. Pero cuando vio la multitud reunida frente a la iglesia, algo en su pecho se agitó. Una sensación familiar, como cuando el viento cambia antes de la tormenta. Clara Esperanza tenía 19 años y los ojos hundidos de quien ya había visto más de lo que debía. Era todo lo que Elías solía proteger en otros tiempos. Sus padres, arruinados por deudas de juego y préstamos mal calculados, veían en ella un último recurso para mantener las apariencias o al menos las propiedades. La subasta no había sido anunciada oficialmente, pero todos sabían. Servicio completo, buena salud, espíritu manso, decían. Con cada palabra ella se encogía un poco más. El pregonero, un hombre gordo con bigotes engrasados, alzó la voz por encima del murmullo de la multitud. Las primeras ofertas vinieron de los hacendados conocidos, hombres con sombreros de ala ancha y relojes de oro que colgaban de sus chalecos. Clara mantenía la vista fija en sus propias manos, entrelazadas sobre el vestido azul descolorido que había sido de su madre. Fue entonces cuando la voz de Elías cortó el aire como un cuchillo, firme, grave, sin arrogancia. El valor que ofreció sorprendió y dolió. Era casi todo lo que le quedaba para la próxima cosecha, pero no dudó, no por impulso, sino por principio. Los murmullos se extendieron por la plaza como ondas en un estanque. ¿Quién era ese hombre moreno de manos callosas que se atrevía a desafiar a los señores del pueblo? Algunos lo reconocieron, el viudo que vivía en las tierras altas, el que había sido esclavo y ahora era dueño. Otros simplemente lo miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. Clara alzó los ojos por primera vez en toda la mañana. Lo que vio la confundió. No había lujuria en la mirada de ese hombre, ni la sonrisa depredadora que había aprendido a temer, solo una determinación serena que parecía venir de muy adentro. El pregonero golpeó 3 veces su martillo de madera. Vendido. Pero entonces vino la primera sorpresa que nadie esperaba. Elías no llevó a Clara a su casa como sirvienta. Le dio un cuarto con cerradura por dentro, respeto y silencio. Esto confundió a la joven, que esperaba lo peor durante las primeras semanas. Apenas se cruzaban en la casa. Él salía al amanecer a trabajar la tierra. Regresaba al anochecer cansado pero nunca malhumorado. Ella se ocupaba de las tareas domésticas con una eficiencia silenciosa, siempre esperando que el zapato finalmente cayera. Poco a poco, Clara comenzó a reparar en detalles que antes había pasado por alto. Las manos callosas de Elías, sí, pero también los libros marcados con cuidado que guardaba en una caja de madera bajo su cama. La cama siempre hecha, incluso cuando se levantaba antes del alba. Las palabras pesadas que decía poco pero que llevaban mucho peso cuando las pronunciaba. Una noche, mientras preparaba la cena, lo encontró leyendo bajo la luz de una vela. El libro estaba en español, pero también había otros en latín y uno que parecía estar en inglés. Cuando él notó su mirada curiosa, no cerró el libro como si ocultara algo vergonzoso. En cambio, le preguntó si sabía leer. Clara sintió que sus mejillas se encendían. Sí, sabía leer. Su padre, antes de perder todo en el juego, había contratado un tutor para ella. Pero eso había sido en otra vida, cuando aún creía que el futuro podía ser algo más que sobrevivir. Esa noche marcó el inicio de una rutina extraña. Después de la cena, Elías le prestaba libros. No hablaban mucho, pero ella comenzó a entender que aquel hombre no era lo que parecía. Había algo en él,
una sed de conocimiento que había sobrevivido a años de privaciones y dolor. La primera carta llegó un mes después de la subasta. La trajo doña Mercedes, la partera del pueblo, una mujer de pelo gris y manos sabias que había ayudado a nacer a media población de San Cristóbal. Llegó al anochecer, cuando las sombras ya se extendían largas por el patio, y entregó el sobre con una discreción que hablaba de secretos peligrosos. Elías leyó la carta 2 veces antes de llamar a Clara. Su rostro había adquirido esa expresión que ella había aprendido a reconocer, la misma que tenía cuando estudiaba un problema en los libros de agricultura, tratando de encontrar la mejor manera de combatir una plaga. La carta contenía información que nadie debería tener: nombres, fechas, cantidades de dinero, y en el centro de todo, como una araña en su telaraña, estaba el padre de Clara. Don Patricio Esperanza no solo había vendido a su hija para pagar deudas de juego, era parte de una trama mucho más grande. Una conspiración que involucraba al juez del pueblo, algunos hacendados influyentes, y un plan para manipular los registros de tierra antes de la llegada del ferrocarril. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No era solo una víctima del destino de la mala suerte de su familia, era portadora de un secreto que había sido guardado con miedo y culpa, sin que ella siquiera lo supiera. La llegada del ferrocarril había sido el tema de conversación en San Cristóbal durante meses. Todos sabían que la línea férrea traería prosperidad, pero también cambio. Las tierras por donde pasara el tren aumentarían su valor de la noche a la mañana. Las que quedaran apartadas de la ruta se convertirían en islas olvidadas. Era natural que hubiera especulación, pero lo que describía la carta iba mucho más allá de la simple especulación. Había un plan sistemático para expulsar a las familias pobres de las tierras más fértiles del valle. Falsificaciones de documentos, préstamos con intereses imposibles de pagar, chantajes y amenazas. Todo orquestado para que, cuando llegara el momento de decidir la ruta del ferrocarril, ciertas personas estuvieran en posición de ganar fortunas. Clara recordó conversaciones que había escuchado a medias en su casa. Palabras susurradas entre su padre y hombres de traje que venían de visita después del anochecer. En ese momento le habían parecido cosas de adultos, asuntos que no la concernían. Ahora entendía que había sido testigo de la planificación de algo terrible. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó despierta en su cuarto, mirando por la ventana hacia las tierras de Elías que se extendían bajo la luz de la luna. Por primera vez desde la subasta, se preguntó por qué le había hecho lo que hizo. ¿Había sido realmente compasión? ¿O sabía algo que ella ignoraba? Al día siguiente, mientras preparaban el desayuno en un silencio que se había vuelto cómodo, Clara tomó una decisión. Le contó a Elías sobre las visitas nocturnas a su casa, sobre las conversaciones susurradas, sobre la sensación que siempre había tenido de que su padre estaba metido en algo más grande de lo que aparentaba. Elías la escuchó sin interrumpir, sus manos inmóviles sobre la taza de café que se enfriaba entre sus dedos. Cuando ella terminó, él asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su lugar. Fue entonces cuando le contó su propia historia, no toda, pero sí lo suficiente para que Clara entendiera por qué había interrumpido la subasta aquel día de agosto. Elías había sido esclavo en una plantación de caña de azúcar a 2 días de camino de San Cristóbal. Cuando la abolición llegó, él ya sabía leer y escribir, habilidades que había aprendido en secreto con la ayuda de un sacerdote joven que venía a dar misa a los trabajadores. Después de la libertad, había trabajado duramente, ahorrando cada peso hasta que pudo comprar un pequeño terreno en las colinas. Se había casado con Elena, una mujer dulce que había sido sirvienta en una casa grande. Juntos habían construido una vida modesta pero feliz. Elena quería tener hijos, una familia propia después de años cuidando los hijos de otros, pero la fiebre se la llevó en el segundo invierno de matrimonio, antes de que ese sueño pudiera hacerse realidad. Desde entonces, Elías había vivido solo, concentrado en hacer crecer su pequeña propiedad, en demostrar que un hombre como él podía prosperar con trabajo honesto, pero nunca había dejado de sentir que le debía algo al mundo. Una deuda de gratitud por la libertad que había recibido y que otros no habían vivido para disfrutar. Cuando vio a Clara en aquel tablado, recordó otras subastas, otros rostros asustados, otras vidas que se compraban y vendían como si fueran objetos, y supo que no podía simplemente alejarse. Clara sintió algo extraño en el pecho mientras escuchaba. No era lástima, porque Elías no hablaba buscando compasión. Era algo más profundo. Una comprensión de que ambos habían sobrevivido a tormentas que podrían haber destruido a personas más débiles. La convivencia entre ellos, que al principio había sido tensa y llena de silencios incómodos, comenzó a ganar matices. Él enseñaba sobre leyes que había aprendido estudiando los códigos civiles que conseguía prestados del cura del pueblo. Ella lo ayudaba a reorganizar la pequeña huerta, aplicando conocimientos sobre plantas que había adquirido ayudando a su madre antes de que todo se fuera al demonio. La casa, que antes era un refugio silencioso y melancólico, ahora tenía aromas de pan de maíz, sonidos de risas contenidas y libros abiertos sobre la mesa de la cocina.
Por las noches, después de la cena, leían juntos o conversaban sobre los planes para la próxima siembra. Clara descubrió que Elías tenía ideas ambiciosas para sus tierras, planes que iban más allá de la simple supervivencia. Pero el mundo de afuera no aceptaba tan fácilmente la paz que habían construido. Las miradas en el pueblo se habían vuelto más insistentes, los susurros más audables. Algunos decían que era una vergüenza que un ex esclavo tuviera más tierras que familias que habían vivido en San Cristóbal por generaciones. Otros murmuraban que era antinatural la manera en que Clara parecía haber florecido en esa casa, como si hubiera olvidado su lugar en el mundo. El tercer acontecimiento que cambiaría todo llegó una mañana de octubre. Cuando las hojas de los árboles comenzaban a amarillar, un hombre a caballo subió por el sendero que llevaba a la casa de Elías. Era joven, con traje de ciudad y una manera de moverse que hablaba de autoridad recién adquirida. Se presentó como el nuevo juez de San Cristóbal, don Ramiro Vega, enviado por el gobierno provincial para supervisar los asuntos legales del pueblo mientras se preparaba la llegada del ferrocarril. Venía, dijo, en una visita de cortesía para conocer a los propietarios más prominentes de la zona. Pero Clara notó algo en la manera en que sus ojos examinaron la casa, las tierras, la manera en que Elías se movía con la seguridad de alguien que sabía que estaba en su propio hogar. No era una visita de cortesía, era una inspección, una evaluación, y por la tensión que vio en los hombros de Elías, él también se había dado cuenta. El juez hizo preguntas aparentemente inocentes sobre los títulos de propiedad, sobre los planes para la próxima cosecha, sobre la historia de las tierras. Elías respondió con la cortesía necesaria, pero Clara pudo ver la cautela en sus ojos. Cuando el hombre finalmente se marchó, prometiendo volver pronto para continuar la conversación, ella supo que algo había cambiado. Esa noche, mientras revisaban juntos los documentos que probaban la propiedad de Elías sobre las tierras, Clara hizo una conexión que la dejó sin aliento. El nombre del nuevo juez había aparecido en la carta de doña Mercedes. Ramiro Vega no era solo un funcionario enviado por casualidad a San Cristóbal, era parte de la conspiración, y ahora sabía exactamente dónde encontrarlos. Los días que siguieron a la visita del juez transcurrieron con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Elías trabajaba las tierras con la misma dedicación de siempre, pero Clara notaba como sus ojos se desviaban constantemente hacia el horizonte, como si esperara ver jinetes acercándose por el sendero. Por las noches, verificaba 2 veces las cerraduras de las puertas y mantenía un machete al alcance de la mano. Clara había tomado una decisión que no le contó a Elías de inmediato. Si realmente estaban en peligro, necesitaban saber exactamente qué enfrentaban, y para eso tendría que regresar al pueblo, a la casa donde había crecido, a los lugares donde se tramaba la conspiración. Tendría que infiltrarse en el mismo ambiente que había tratado de dejar atrás. La oportunidad llegó cuando Elías tuvo que viajar a San Miguel, el pueblo vecino, para vender parte de la cosecha de maíz. Era un viaje de 2 días, y Clara convenció de que estaría segura quedándose en casa. Lo que no le dijo fue que tenía planes muy diferentes para esas 48 horas, esa misma noche. Después de ver las luces de la carreta de Elías desaparecer en la distancia, Clara se cambió la ropa de trabajo por el vestido más elegante que tenía. Se peinó cuidadosamente y se dirigió al pueblo con una historia preparada. Sería la hija arrepentida que venía a buscar la reconciliación con su padre. La joven que había entendido su error y quería volver al redil familiar. Don Patricio Esperanza la recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su casa, que antes había sido el orgullo de la familia, ahora mostraba signos evidentes de deterioro. Las cortinas estaban sucias, los muebles empolvados, y había un olor rancio en el aire que hablaba de negligencia y desesperación. Pero cuando Clara comenzó a hablar, cuando le hizo creer que había venido a pedir perdón y a ofrecerse para ayudarlo a salir de sus problemas, vio como los ojos de su padre se iluminaban con una avaricia familiar. Esa primera noche, Clara fingió estar cansada y se retiró temprano a su antigua habitación. Pero en cuanto escuchó los ronquidos de su padre, comenzó a moverse por la casa como un fantasma. Sabía dónde su padre guardaba los documentos importantes. Conocía cada rincón de esa casa que había sido su prisión durante 19 años. En el escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo, encontró lo que buscaba, un libro de contabilidad forrado en cuero rojo, cerrado con un pequeño candado que logró forzar con una horquilla. Las páginas estaban llenas de números, fechas, nombres y cantidades que al principio parecían ser simples cuentas comerciales, pero mientras más leía, más claro se volvía el patrón. Su padre no era simplemente un participante en la conspiración, era el coordinador local, el hombre que había estado mapear cada propiedad del valle, identificando qué familias tenían deudas, cuáles eran vulnerables, quiénes podrían ser presionados para vender sus tierras por una fracción de su valor real. Y todo estaba documentado con una meticulosidad que resultaba escalofriante. Había listas de nombres con anotaciones al margen: los Herrera, Pridada; los Morales, préstamo vencido; ejecutar en enero; los Silva, hijo en problemas con la ley, presionar. Y al lado de cada nombre,
Una cifra que representaba el valor estimado de sus tierras y otra que mostraba cuánto habían pagado realmente por ellas, pero lo que más la perturbó fue encontrar su propio nombre en una de las páginas. Clara Esperanza, valor sentimental alto, usar como garantía final, al lado, con la caligrafía precisa de su padre. Estaba anotado el nombre de Elías y una cantidad que la hizo estremecer. No había sido vendida para pagar deudas de juego, había sido vendida como parte de un plan para involucrar a Elías en la conspiración para comprometerlo de alguna manera que aún no entendía completamente. Clara pasó el resto de la noche copiando nombres, fechas y cantidades en pedazos de papel que escondió en el forro de su vestido. Cuando amaneció, tenía una imagen clara de la magnitud de lo que enfrentaban. No se trataba solo de especulación sobre la ruta del ferrocarril. Era un plan sistemático para reconstruir la estructura de propiedad de toda la región, concentrando las mejores tierras en manos de unos pocos hombres poderosos. El segundo día de su visita, Clara puso en práctica la parte más arriesgada de su plan. Había escuchado a su padre mencionar una reunión importante que tendría lugar esa noche en la casa del juez Vega. Se las arregló para que su padre la llevara con él, convenciéndolo de que quería conocer a las personas importantes del pueblo, demostrar que había cambiado y que ahora entendía cuál era su lugar en el mundo. La casa del juez era la más grande de San Cristóbal, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado que había pertenecido a la familia más influyente del pueblo antes de que se mudaran a la capital. Ramiro Vega la había convertido en un símbolo de su autoridad, decorándola con muebles ostentosos y obras de arte que claramente estaban fuera del alcance del sueldo de un juez provincial. La reunión comenzó después de la cena, cuando las señoras se retiraron al salón para tomar café y los hombres se quedaron en el comedor para hablar de negocios. Clara había esperado ser apartada con las otras mujeres, pero su padre la presentó como alguien que tenía información valiosa sobre las tierras del valle, alguien que podía ser útil para sus planes. Lo que escuchó esa noche superó sus peores temores. No solo planeaban manipular las rutas del ferrocarril y expulsar a las familias pobres de sus tierras, tenían un plan para eliminar físicamente a cualquiera que se opusiera a sus esquemas, y el nombre de Elías estaba en la parte superior de una lista muy particular. El juez Vega explicó con la frialdad de quien discute el clima que Elías Mendoza representaba un problema múltiple. Sus tierras estaban exactamente en el lugar donde necesitaban construir una estación de tren para maximizar las ganancias del proyecto, pero más que eso, era un símbolo peligroso, un ex esclavo que había prosperado, que sabía leer y escribir, que trataba con respeto a una mujer blanca. Era el tipo de ejemplo que podía dar ideas equivocadas a otros. El plan era simple en su brutalidad. Primero, intentarían comprarlo con una oferta que pareciera generosa, pero que fuera una fracción del valor real de sus tierras. Si se negaba, crearían problemas legales. Falsificarían documentos que cuestionaran la validez de sus títulos de propiedad. Y si eso tampoco funcionaba, entonces recurrirían a métodos más directos. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando escuchó al juez mencionar casualmente que ya habían enviado mensajes a ciertos grupos de hombres que se especializaban en resolver problemas de manera definitiva, hombres que venían de otras regiones, que no tenían conexiones locales, que harían su trabajo y desaparecerían sin dejar rastros. Pero la revelación más devastadora vino cuando su padre comenzó a explicar cómo habían estado usando información personal para manipular a sus víctimas. Sabían sobre la esposa muerta de Elías, sobre su historia como esclavo, sobre su tendencia a ayudar a otros que estaban en problemas. Habían estudiado su personalidad como un cazador estudia los hábitos de su presa. La subasta, donde Clara había sido vendida, no había sido una coincidencia. Habían contado con que Elías interfiriera porque conocían su carácter. Habían planeado usar esa intervención para acusarlo de algún delito, para crear un escándalo que justificara su arresto o deportación. Pero algo había salido mal con ese plan, y ahora tenían que improvisar. Clara se las arregló para mantener la compostura durante toda la reunión, asintiendo en los momentos apropiados, sonriendo cuando se esperaba que sonriera. Pero por dentro, se sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Todo lo que había creído sobre su nueva vida, sobre la bondad de Elías, sobre la posibilidad de un futuro diferente, había sido parte de un juego mucho más grande y siniestro. Cuando finalmente pudo regresar a casa al día siguiente, Clara se sentía como si hubiera envejecido años en solo 2 días. Elías aún no había regresado de San Miguel, lo que le dio tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir qué hacer con esa información. Se sentó en la cocina de la casa que había llegado a considerar su hogar, rodeada por los libros que Elías le había prestado, respirando el aroma de las hierbas que habían plantado juntos en la huerta. Todo se sentía diferente ahora, contaminado por el conocimiento de las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de cada gesto de bondad. Pero mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de algo importante, sin importar cómo había comenzado todo. Sin importar cuáles habían sido las intenciones originales de quienes habían orquestado la subasta, lo que había crecido entre ella y Elías era real. La manera en que la trataba,
El respeto que le mostraba, la paciencia con que había esperado a que ella se sintiera segura en su presencia, todo eso no podía ser fingido. Y más importante aún, ahora tenía la información que necesitaban para defenderse. Sabía quiénes eran sus enemigos, conocía sus planes. Entendía la urgencia de la situación. Los hombres que venían a resolver problemas de manera definitiva podrían llegar en cualquier momento. Cuando Elías regresó de San Miguel al anochecer del tercer día, la encontró esperándolo en el patio con una expresión que él no había visto antes. No era miedo, aunque había algo de eso en sus ojos. Era determinación, una resolución férrea que la hacía ver mayor de sus 19 años. Clara le contó todo, cada detalle de lo que había descubierto, cada nombre en la lista, cada plan que había escuchado. Vio cómo el rostro de Elías se endurecía mientras hablaba, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa de madera. Pero cuando ella terminó, él no explotó en cólera como había esperado. En cambio, se quedó en silencio durante un largo momento, mirando por la ventana hacia las tierras que había trabajado con tanto esfuerzo. Finalmente, habló con esa voz grave que Clara había aprendido a asociar con decisiones importantes. Le dijo que había estado esperando algo así desde el día de la subasta, que había sabido que su acto de interrumpir tendría consecuencias. Lo que no había anticipado era que ella se convertiría en su aliada, en alguien dispuesta a arriesgar su seguridad para protegerlos a ambos. Esa noche, desarrollaron un plan que era al mismo tiempo simple y audaz. Si sus enemigos creían que podían usar la información para destruirlos, entonces les darían una lección sobre el poder de la información cuando se usaba correctamente. Clara había copiado suficientes documentos como para exponer toda la conspiración, pero necesitaban encontrar la manera de hacer que esa información llegara a las personas correctas. Elías recordó algo que había mencionado el cura del pueblo durante una de sus conversaciones sobre las leyes. Había un inspector del gobierno que visitaba periódicamente los pueblos fronterizos para supervisar la implementación de las nuevas regulaciones sobre el ferrocarril. Era un hombre honesto, según el cura, alguien que no podía ser comprado ni intimidado, pero el inspector no llegaría a San Cristóbal hasta dentro de 2 semanas, y según lo que Clara había escuchado, los hombres que venían a resolver problemas podrían llegar mucho antes que eso. Fue entonces cuando Elías reveló algo que cambió todo el panorama. Durante su viaje a San Miguel, había conocido a un hombre que trabajaba para el periódico de la capital Region, un periodista joven que estaba investigando rumores sobre corrupción en los proyectos del ferrocarril, pero que hasta ahora no había conseguido pruebas concretas. Elías había mantenido esa información para sí mismo sin estar seguro de si podía confiar en un extraño, pero ahora, con la evidencia que Clara había reunido y la urgencia de su situación, sabía que tenían que tomar riesgos. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Elías cabalgó hasta San Miguel con los documentos copiados por Clara cosidos en el forro de su chaqueta. El viaje de ida y vuelta le tomaría toda la noche. Pero si todo salía bien, para la mañana siguiente, la historia de la conspiración estaría en camino a la capital. Clara se quedó sola en la casa, con el machete de Elías al alcance de la mano y todos los sentidos alerta. Sabía que, si los conspiradores se daban cuenta de lo que habían hecho, si sospechaban que su reunión secreta había sido expuesta, vendrían por ella primero. Pero cuando Elías regresó al amanecer con la noticia de que el periodista había aceptado publicar la historia, Clara sintió por primera vez en semanas que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad de ganar. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma mañana, mientras ellos celebraban discretamente su pequeña victoria, el juez Vega estaba leyendo un telegrama que había llegado durante la noche. Los hombres que habían contratado para resolver el problema de Elías Mendoza habían llegado a San Cristóbal y estaban listos para trabajar. Los 3 hombres que habían llegado a San Cristóbal durante la noche no parecían asesinos. Esa era precisamente la razón por la cual eran tan efectivos en su trabajo. Se habían registrado en la posada del pueblo como comerciantes de ganado. Hombres de negocios que venían a evaluar las oportunidades que traería el ferrocarril. Vestían trajes sencillos pero bien cortados. Hablaban con educación y pagaban sus cuentas sin regatear. El mayor de ellos, un hombre de unos 40 años con bigotes cuidadosamente recortados, se había presentado como Sebastián Morales. Sus compañeros eran más jóvenes, tal vez 30 años, y se movían con la fluidez silenciosa de quienes estaban acostumbrados a pasar desapercibidos. Durante el desayuno en la posada, hicieron preguntas casuales sobre las mejores tierras de la región, sobre los propietarios más prósperos, sobre las rutas más transitadas hacia las montañas. Doña Mercedes, la partera que había llevado la primera carta a Elías, fue quien notó algo extraño en esos hombres. Tenía el instinto desarrollado de quien había vivido lo suficiente para reconocer el peligro cuando lo veía. Había algo en la manera en que sus ojos examinaban las caras de las personas, algo en cómo sus manos descansaban siempre cerca de sus chaquetas que le recordaba a otros hombres que había visto en tiempos más violentos. Esa mañana, mientras Elías y Clara celebraban discretamente el éxito de su misión periodística, doña Mercedes caminaba por el pueblo con una canasta de medicinas.
haciendo sus rondas habituales entre los enfermos y las mujeres embarazadas. Pero sus verdaderos ojos estaban en esos tres extraños que habían comenzado a hacer preguntas sobre el camino hacia las tierras altas. Cuando uno de ellos se acercó a ella para preguntarle sobre la mejor ruta hacia la propiedad de Elías Mendoza, doña Mercedes sintió que se le erizaba la piel. Le dio direcciones falsas, enviándolos por un camino que los llevaría en círculos por las colinas durante horas, pero sabía que su engaño no los detendría por mucho tiempo. En cuanto pudo, doña Mercedes dejó su canasta con una vecina de confianza y se dirigió hacia las tierras de Elías. Sus viejas piernas la llevaron por senderos que conocía desde niña, atajos por el bosque que le permitirían llegar antes que los hombres que seguían el camino principal. Cada paso le dolía, pero el miedo por lo que podría pasarle a esa joven pareja que había encontrado la felicidad en medio de tanta adversidad le daba fuerzas para continuar. Clara estaba tendiendo ropa en el patio, cuando vio la figura de doña Mercedes emergiendo del bosque como una aparición. La anciana llegó sin aliento, con el cabello gris escapándose de su pañuelo y los ojos brillantes de urgencia. Sin preámbulos, le contó sobre los tres hombres, sobre sus preguntas, sobre la sensación de peligro que irradiaban como el calor de una agujera. Elías, que había estado reparando la cerca del corral, dejó caer las herramientas cuando Clara le gritó desde el patio. En pocos minutos, doña Mercedes había repetido su advertencia y los tres estaban desarrollando un plan de emergencia. No tenían tiempo para hacer equipaje ni para llevarse posesiones valiosas. Solo tenían tiempo para escapar. Pero Elías sorprendió a ambas mujeres cuando se negó rotundamente a huir. Estas eran sus tierras, compradas con años de trabajo honesto. Esta era su casa, construida con sus propias manos después de años de no tener nada que fuera realmente suyo. No iba a permitir que unos criminales lo expulsaran de lo que había ganado con tanto esfuerzo. Clara sintió que se le partía el corazón al ver la determinación en sus ojos. Entendía su posición. Admiraba su coraje, pero también sabía lo que esos hombres eran capaces de hacer. Había escuchado las conversaciones en casa del juez. Había visto la frialdad con que hablaban de eliminar obstáculos humanos. Elías no tenía idea de contra qué se enfrentaba realmente. Fue doña Mercedes quien propuso una alternativa que ninguno de los dos había considerado. Si Elías no iba a huir, entonces tenían que convertir su resistencia en algo más que un acto individual de valentía. Tenían que hacer que su lucha se convirtiera en la lucha de todo el pueblo. La anciana les recordó que no eran los únicos que habían sido perjudicados por la conspiración. Los documentos que Clara había copiado contenían los nombres de docenas de familias que habían perdido sus tierras o que estaban a punto de perderlas. Gente que había guardado silencio por miedo, que había aceptado su destino porque no veían alternativa. Pero si supieran que había una manera de luchar, si entendieran que no estaban solos, la idea era arriesgada hasta el punto de parecer una locura, pero también era brillante en su simplicidad. En lugar de esconderse o huir, irían directamente al pueblo, reunirían a todas las familias afectadas, les mostrarían las pruebas de la conspiración. Les explicarían que el peligro que enfrentaba Elías era el mismo que los amenazaba a todos. Clara fue quien se dio cuenta de la ventaja táctica que tenían. Los asesinos contratados trabajaban mejor en la sombra, atacando víctimas aisladas que nadie echaría de menos inmediatamente. Pero si Elías estaba rodeado de testigos, si su muerte significara una revuelta en el pueblo, entonces tendrían que reconsiderar sus métodos. El plan requería una coordinación perfecta y una confianza absoluta en la naturaleza humana. Tendrían que apostar a que la gente del pueblo, cuando supiera la verdad, elegiría la justicia por encima del miedo. Doña Mercedes se ofreció como enlace. Su reputación en el pueblo era impecable y su edad le daba una autoridad que pocos se atreverían a desafiar. Iría de casa en casa, convocando a una reunión urgente en la iglesia para esa misma noche. Les diría a las familias que había información vital sobre sus tierras, sobre sus derechos, sobre el futuro de sus hijos. Mientras tanto, Elías y Clara se quedarían en la casa, pero no como víctimas esperando el ataque. Se convertirían en una fortaleza, un símbolo visible de resistencia que atraería la atención de todo el pueblo. Si los asesinos querían llegar hasta ellos, tendrían que hacerlo a plena vista de los vecinos. Esa tarde, mientras doña Mercedes recorría el pueblo cumpliendo su misión, Elías y Clara se prepararon para lo que podría ser su última noche en esa casa, pero no se prepararon para morir. Se prepararon para vivir, para luchar, para demostrar que algunas cosas valían más que la propia vida. Clara escribió una carta detallada dirigida al periodista de San Miguel, explicando todo lo que habían descubierto y lo que estaba a punto de suceder. Si algo les pasaba, al menos la verdad sobreviviría. Elías revisó cada uno de los documentos que probaban su propiedad sobre las tierras, asegurándose de que estuvieran en orden y bien guardados. Si sobrevivían a esa noche, esos papeles serían su escudo legal contra futuras amenazas. Pero más importante que cualquier preparación práctica fue la conversación que tuvieron mientras esperaban. Por primera vez desde que se conocían, hablaron abiertamente sobre lo que sentían el uno por el otro.
Clara le contó a Elías cómo había cambiado su vida desde el día de la subasta, cómo había pasado de sentirse como un objeto sin valor a saberse una persona con dignidad y propósito. Elías le habló de Elena, su primera esposa, pero también de cómo Clara había traído luz a una casa que había estado sumida en la oscuridad durante 3 años. Le dijo que, sin importar cómo había comenzado su relación, sin importar las circunstancias que los habían juntado, lo que sentía por ella era real y verdadero. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rojos y naranjas que parecían presagiar fuego, los 3 hombres contratados para matarlos aparecieron finalmente en el horizonte. Venían a caballo, siluetas oscuras recortadas contra la luz dorada del atardecer, moviéndose con la inevitabilidad de una tormenta que se acerca, pero no estaban solos en el camino. Detrás de ellos, a una distancia prudente pero claramente visible, venía otra procesión. Familias enteras caminando hacia la casa de Elías. Hombres y mujeres que habían decidido que ya era hora de enfrentar a quienes los habían estado aterrorizando durante meses. Los Herrera venían al frente, con sus 5 hijos caminando a su lado. Habían perdido la mitad de sus tierras por un préstamo que había sido diseñado para ser imposible de pagar. Los Morales los seguían, una pareja mayor cuyos ahorros de toda una vida habían desaparecido en inversiones fraudulentas relacionadas con el ferrocarril. Los Silva cerraban la marcha, con el peso de la vergüenza en sus rostros porque sabían que su silencio había permitido que otros sufrieran lo mismo que ellos. En total, más de 40 personas se acercaban a la casa de Elías. No venían armados porque no eran soldados ni revolucionarios. Venían simplemente como testigos, como una declaración viviente de que algunos crímenes no podían cometerse en secreto. Los 3 asesinos se detuvieron cuando vieron la multitud. Intercambiaron miradas y palabras que Elías no pudo escuchar desde la distancia, pero cuyo significado era claro. Su trabajo se había complicado considerablemente. Sebastián Morales, el líder del grupo, espoleó su caballo y se acercó solo a la casa. Se detuvo a unos 20 metros del patio, lo suficientemente cerca para ser escuchado, pero lo suficientemente lejos para poder escapar si fuera necesario. Cuando habló, su voz tenía la cortesía fría de un hombre de negocios discutiendo un contrato. Les explicó que había venido a hacer una oferta por las tierras de Elías. Una oferta muy generosa, dijo, que le permitiría mudarse a otro lugar y comenzar una nueva vida sin las complicaciones que parecían estar acumulándose en San Cristóbal. Era una oportunidad única. Añadió que no estaría disponible por mucho tiempo. Elías salió al patio para responder, con la voz clara y fuerte para que todos los presentes pudieran escucharlo. Declaró que sus tierras no estaban en venta, nunca habían estado en venta y nunca lo estarían. Había trabajado demasiado duro para conseguir lo que tenía como para entregárselo a criminales y ladrones. La palabra criminales pareció flotar en el aire como una acusación tangible. Sebastián Morales sintió como todas las miradas de la multitud se fijaban en él, evaluándolo con una intensidad que lo ponía incómodo. Su trabajo dependía de la discreción, de la habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastros. Esto era exactamente lo opuesto de lo que necesitaba. Intentó una última estrategia. Con la misma voz educada, sugirió que tal vez Elías no entendía completamente su situación. Había ciertos peligros en la región, dijo. Ciertos elementos criminales que atacaban a propietarios aislados. Sería una lástima que algo terrible le sucediera a una pareja tan joven, especialmente cuando podía evitarse tan fácilmente. Fue entonces cuando Clara salió de la casa. No había hablado en público desde el día de la subasta, cuando había sido exhibida como un objeto en venta, pero ahora su voz sonó clara y valiente cuando se dirigió a la multitud que se había reunido para apoyarlos. Les contó todo, sobre la conspiración, sobre los documentos que había copiado, sobre el plan para robar las tierras de todas las familias del valle. Nombró nombres, mencionó cantidades, describió métodos. Con cada palabra, vio como la sorpresa en los rostros de los oyentes se convertía en comprensión, luego en indignación, finalmente en determinación. Cuando terminó de hablar, un silencio tenso se extendió sobre la multitud. Sebastián Morales y sus compañeros se dieron cuenta de que su situación había cambiado drásticamente. Ya no eran cazadores acechando a una presa aislada. Ahora eran 3 hombres armados enfrentando a una comunidad entera que acababa de darse cuenta de que había sido traicionada. El líder de los asesinos tomó la única decisión que tenía sentido en esas circunstancias. Sin más palabras, hizo girar su caballo y se alejó, seguido por sus compañeros. Habían venido a cometer un asesinato silencioso, no a iniciar una guerra abierta contra todo un pueblo, pero su retirada no significaba el fin del peligro. Mientras se alejaban, Clara pudo ver que uno de ellos sacaba algo de su chaqueta. A la distancia, parecía un pequeño espejo que reflejaba los últimos rayos del sol, pero ella sabía que era un heliógrafo, un dispositivo para enviar señales de luz. Estaban comunicándose con alguien, informando sobre la situación, pidiendo instrucciones. La multitud que había venido a proteger a Elías y Clara se quedó hasta muy entrada la noche. No había nada que pudieran hacer activamente.
Pero su presencia era una declaración, era una manera de decir que los días de victimizar a las familias de una en una habían terminado. Durante esas horas de vigilia, se tomaron decisiones importantes. Los hombres del pueblo organizaron turnos de guardia para proteger no solo a Elías y Clara, sino a todas las familias que habían sido identificadas como objetivos en los documentos copiados. Las mujeres comenzaron a planificar cómo documentar y preservar las pruebas de la conspiración, asegurándose de que llegaran a las autoridades apropiadas. Pero la decisión más importante la tomaron Elías y Clara juntos. Mientras la multitud se dispersaba lentamente hacia sus casas, habían enfrentado la muerte juntos esa noche, habían puesto sus vidas en riesgo para defender algo en lo que creían. Ya no tenía sentido fingir que eran simplemente dos personas que compartían una casa por conveniencia. Se casarían, no por presión social ni por necesidad económica, sino porque habían elegido construir una vida juntos. Sería una boda simple, sin lujos ni ostentación, pero sería real. Sería una declaración de que el amor podía crecer incluso en el suelo más árido, de que la dignidad humana no podía ser comprada ni vendida. La noticia de su compromiso se extendió por el pueblo al día siguiente, mezclándose con los rumores sobre los eventos de la noche anterior. Algunos lo vieron como una historia romántica, el triunfo del amor sobre la adversidad. Otros lo interpretaron como un acto político, una manera de consolidar la resistencia contra la conspiración que los amenazaba a todos. Pero en las altas esferas de San Cristóbal, la noticia fue recibida con una furia que bordea la demencia. El juez Vega convocó una reunión de emergencia con los conspiradores restantes. Los asesinos contratados habían fracasado en su misión, y ahora toda la operación estaba en peligro de ser expuesta públicamente. Don Patricio Esperanza, el padre de Clara, llegó a esa reunión con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. Su propia hija lo había traicionado, había expuesto secretos que podían enviarlo a prisión o algo peor. Exigía que se tomaran medidas inmediatas y drásticas para silenciar a los traidores. El juez Vega tenía sus propias razones para estar furioso. Había invertido demasiado en esa conspiración. Había comprometido demasiado de su futuro político, como para permitir que todo se desmoronara por culpa de un ex esclavo y una muchacha rebelde. Pero también era lo suficientemente inteligente para saber que los métodos sutiles ya no funcionarían. Esa noche, mientras Elías y Clara dormían en su casa rodeada por las familias que habían venido a protegerlos, se tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Si no podían eliminar silenciosamente a los líderes de la resistencia, entonces crearían una crisis que les diera la autoridad legal para actuar abiertamente. El plan era diabólico en su simplicidad. Acusarían a Elías de robo, de haber falsificado los documentos de propiedad de sus tierras. Dirían que Clara era su cómplice, que había ayudado a falsificar otros documentos para incriminar a ciudadanos respetables del pueblo. Con esas acusaciones, el juez podría ordenar arrestos inmediatos, confiscar propiedades, incluso declarar el estado de emergencia si era necesario. Pero para que el plan funcionara, necesitaban pruebas convincentes, y para conseguir esas pruebas, tendrían que recurrir a métodos que hasta entonces habían evitado usar abiertamente. La orden se envió esa misma noche, no a asesinos discretos, sino a una fuerza de hombres armados que tenían autorización oficial para actuar en nombre de la ley. Vendrían al amanecer, con uniformes y documentos legales, a arrestar a los traidores que habían osado desafiar el orden establecido. Cuando el sol saliera sobre San Cristóbal al día siguiente, la farsa de legalidad y orden estaría terminada. La verdadera naturaleza de quienes controlaban el pueblo quedaría expuesta para que todos la vieran, pero Elías y Clara no lo sabían. Esa noche durmieron por primera vez en semanas sin el peso del miedo inmediato sobre sus corazones. Habían enfrentado a sus enemigos y habían sobrevivido. Habían encontrado aliados donde esperaban encontrar indiferencia. Tenían planes para el futuro, esperanzas para una vida mejor. No sabían que las horas de esa madrugada serían las últimas de paz que conocerían por mucho tiempo. No sabían que cuando despertaran, se encontrarían en el centro de una tormenta que pondría a prueba no solo su amor, sino su fe en la posibilidad misma de la justicia. El amanecer llegó a San Cristóbal con el ruido de cascos de caballos y el tintineo metálico de armas. 12 hombres uniformados cabalgaban por la calle principal del pueblo, llevando documentos oficiales que les daban autoridad para arrestar a los traidores que habían estado sembrando discordia en la comunidad. A la cabeza de la columna cabalgaba el juez Vega, con una sonrisa de satisfacción que no se molestaba en ocultar. Pero cuando llegaron a la plaza central, se encontraron con algo que no habían anticipado. La mitad del pueblo estaba allí esperándolos. Hombres, mujeres y niños se habían levantado antes del alba y habían tomado posiciones alrededor de la fuente central, creando una barrera humana entre los recién llegados y el camino hacia las tierras altas donde vivían Elías y Clara. Doña Mercedes estaba al frente de la multitud, con su bastón plantado firmemente en el suelo y una expresión que hubiera hecho retroceder a ejércitos enteros.
A su lado estaban los Herrera, los Morales, los Silva y docenas de otras familias que habían decidido que ya era suficiente. En sus manos llevaban copias de los documentos que Clara había transcrito, pruebas de la conspiración que los había estado saqueando durante meses. El juez Vega intentó imponer su autoridad. Gritó órdenes sobre arrestos necesarios, sobre la importancia de mantener el orden público, sobre la necesidad de actuar contra elementos subversivos que amenazaban la paz del pueblo, pero su voz se perdía en el murmullo creciente de la multitud, en las voces que comenzaron a mencionar nombres de otros documentos, cantidades robadas, familias destruidas. Fue entonces cuando apareció el inspector del gobierno, el hombre honesto del que había hablado el cura. Había llegado a San Cristóbal una semana antes de lo programado, alertado por un telegrama urgente enviado desde la capital. El periodista de San Miguel había cumplido su palabra, y la historia de la conspiración había llegado a oídos de personas que tenían el poder de hacer algo al respecto. El inspector Eduardo Ramírez era un hombre pequeño de aspecto insignificante, con lentes redondos y un traje arrugado que hablaba de muchas horas de viaje. Pero cuando mostró sus credenciales y exigió ver los documentos que justificaban el arresto, su voz tenía la autoridad tranquila de quien representa verdaderamente a la ley. El juez Vega se encontró en una posición imposible. Los documentos que llevaba habían sido falsificados durante la noche, creados apresuradamente para justificar una acción que se suponía sería rápida y silenciosa. Pero ahora, bajo el escrutinio de un inspector federal y frente a una multitud hostil, esos documentos parecían exactamente lo que eran: papel barato con mentiras escritas en tinta fresca. Mientras tanto, en las tierras altas, Elías y Clara despertaron con el sonido distante de voces elevadas que llegaba desde el pueblo. Se vistieron rápidamente y salieron al patio, donde pudieron ver las figuras agrupadas en la plaza como hormigas alrededor de un hormiguero perturbado. Sabían que algo importante estaba sucediendo, pero no podían saber si era bueno o malo para ellos. Clara tomó la mano de Elías mientras observaban la escena lejana. Después de todo lo que habían enfrentado juntos, después de todas las revelaciones y peligros de las últimas semanas, había una calma extraña en estar allí parados, simplemente esperando que el destino decidiera su futuro. Habían hecho todo lo que podían hacer. Habían luchado con las armas que tenían, la verdad, el coraje y la fe en que la justicia eventualmente prevalecería. En el pueblo, el inspector Ramírez había comenzado a hacer preguntas que el juez Vega no podía responder satisfactoriamente. ¿Dónde estaban los testigos de los supuestos crímenes? ¿Por qué no había registros previos de investigación? ¿Cómo explicaba la coincidencia de que estos arrestos se ordenaran precisamente cuando había acusaciones de corrupción contra las mismas autoridades que los solicitaban? Doña Mercedes se acercó al inspector con la dignidad de una reina y le entregó uno de los documentos copiados por Clara. Era una página del libro rojo de contabilidad de don Patricio, que mostraba pagos específicos hechos al juez Vega por servicios no especificados. Las fechas coincidían exactamente con las decisiones judiciales que habían despojado a varias familias de sus propiedades. El inspector leyó el documento 2 veces. Luego miró al juez Vega con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era cortesía profesional lo que mostraba su rostro, sino el disgusto frío de un hombre honesto enfrentando la corrupción descarada. Fue en ese momento cuando don Patricio Esperanza cometió el error que sellaría su destino. Furioso por ver cómo se desmoronaba su cuidadosamente construido castillo de mentiras, se abalanzó hacia doña Mercedes gritando que los documentos eran falsificaciones, que su propia hija era una mentirosa y una traidora que había fabricado evidencia para destruir a su familia. Pero al hacerlo, reveló conocimientos sobre los documentos que solo podría tener si realmente fueran auténticos. Describió detalles específicos que no estaban en las copias que doña Mercedes había mostrado. Mencionó transacciones que solo alguien involucrado en la conspiración podría conocer. Con cada palabra airada, cavaba más profundo su propia tumba legal. El inspector Ramírez era lo suficientemente experimentado para reconocer una confesión accidental cuando la escuchaba. Hizo una señal a los hombres armados que habían venido con el juez, explicándoles que ahora trabajaban bajo su autoridad directa. Los arrestos que se harían ese día serían muy diferentes de los que se habían planeado originalmente. Para el mediodía, el juez Vega, don Patricio Esperanza y 3 hacendados más estaban bajo custodia, acusados de conspiración, fraude y extorsión. Los documentos encontrados en sus posesiones, comparados con las copias proporcionadas por las víctimas, pintaban un cuadro claro de corrupción sistemática que se extendía por varios años. Pero la revelación más impactante vino cuando el inspector y sus hombres registraron la casa del juez. En una caja fuerte oculta, detrás de un cuadro, encontraron no solo dinero en efectivo y documentos incriminatorios, sino también una correspondencia que revelaba que la conspiración se extendía mucho más allá de San Cristóbal. Había cartas de funcionarios en la capital, de ejecutivos del ferrocarril, de políticos que habían sido comprados para facilitar el esquema. El escándalo que siguió sacudió a toda la región.
Periódicos de las principales ciudades enviaron reporteros para cubrir la historia del pequeño pueblo que había expuesto una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno provincial. El caso se convirtió en símbolo de la lucha entre los poderosos y los humildes, entre la corrupción y la honestidad. En medio de toda esta agitación, Elías y Clara se convirtieron en figuras algo míticas. La historia del ex esclavo que había desafiado a los poderosos para salvar a una joven en peligro capturó la imaginación popular, pero ellos mismos se mantenían alejados de la atención pública, concentrados en reconstruir sus vidas y planificar su futuro juntos. Su boda se celebró 3 semanas después de los arrestos. En una ceremonia simple en la iglesia de San Cristóbal, toda la comunidad asistió, no solo como testigos de su unión, sino como celebrantes de una victoria compartida. El cura que los casó, el mismo que había enseñado a leer a Elías años atrás, habló sobre el poder del amor para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Clara caminó hacia el altar sin velo elaborado ni vestido de encajes. Llevaba un vestido azul sencillo que ella misma había cosido, y en sus manos un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana de los campos que ahora compartía con Elías. Pero nunca había estado más hermosa, porque por primera vez en su vida caminaba como una mujer verdaderamente libre. Elías la esperaba al pie del altar con el traje negro que había pertenecido a su padre, cuidadosamente guardado durante años para una ocasión especial. Sus manos, eternamente callosas por el trabajo honesto, temblaron ligeramente cuando ella puso las suyas entre las suyas. No era nerviosismo lo que lo hacía temblar, sino la enormidad del momento, la realización de que, después de años de soledad, había encontrado no solo una compañera, sino una igual. Los votos que intercambiaron fueron simples, sin floreos retóricos ni promesas grandiosas. Se prometieron respeto mutuo, apoyo en las dificultades, y la determinación de construir juntos algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. Fueron votos que nacían de la experiencia compartida del peligro y la supervivencia, templados por el fuego de la adversidad. Cuando el cura los declaró marido y mujer, la iglesia entera estalló en aplausos que se podían escuchar desde la plaza. Era más que la celebración de una boda. Era la celebración de una comunidad que había aprendido a luchar por lo que creía correcto. La celebración que siguió se extendió por todo el pueblo. Las familias que habían sido víctimas de la conspiración contribuyeron con comida, música y historias. Los Herrera trajeron un cordero asado, los Morales aportaron sus mejores vinos caseros. Los Silva ofrecieron la música de sus guitarras y violines. Era una fiesta de pobres, sin lujos ni ostentación, pero rica en alegría genuina y solidaridad. Durante la celebración, el inspector Ramírez se acercó a Elías y Clara con noticias que cambiarían sus vidas nuevamente. El gobierno, como parte de las reparaciones por la corrupción expuesta, había decidido otorgar títulos de propiedad indiscutibles a todas las familias que habían sido víctimas de la conspiración, pero más que eso, había fondos disponibles para proyectos de desarrollo comunitario, incluyendo la construcción de una escuela que había sido uno de los sueños largamente acariciados de Elías. La escuela se construiría en una porción de las tierras de Elías, que él donó voluntariamente para el proyecto. Sería una escuela donde todos los niños del valle podrían aprender a leer y escribir. Independientemente de la riqueza de sus familias o el color de su piel, Clara sería la primera maestra, aplicando los conocimientos que había adquirido durante sus años de educación privilegiada para servir a quienes más lo necesitaban. El proyecto de la escuela se convirtió en un símbolo de transformación para toda la región. Familias que habían perdido la esperanza comenzaron a hacer planes para el futuro de sus hijos. Jóvenes que habían crecido esperando una vida de trabajo manual descubrieron que podían aspirar a algo más. La educación se convirtió en el gran igualador, la herramienta que podría romper los ciclos de pobreza y opresión que habían definido sus vidas. El ferrocarril llegó finalmente a San Cristóbal 6 meses después de la boda, pero en lugar de traer la especulación y la explotación que los conspiradores habían planeado, trajo oportunidades legítimas de comercio y crecimiento. Las tierras recuperadas por las familias víctimas se convirtieron en prósperas granjas que abastecían los mercados de las ciudades cercanas. El pueblo se transformó de un lugar marcado por la desesperación a una comunidad modelo de cooperación y prosperidad. Elías y Clara establecieron no solo una granja exitosa, sino un hogar que se convirtió en centro de la vida comunitaria. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para vecinos que necesitaban consejo, familias que buscaban apoyo, o simplemente amigos que querían compartir una comida y una conversación. Era el tipo de hogar que ambos habían soñado durante sus años de soledad y sufrimiento. Un año después de su boda, Clara dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Miguel en honor al pueblo donde habían encontrado al periodista que ayudó a exponer la conspiración. El niño nació libre en una casa construida por sus propios padres, en tierras que les pertenecían legalmente, rodeado por una comunidad que lo vería crecer con amor y expectativas positivas. Cuando Miguel cumplió 5 años, comenzó a asistir a la escuela que habían construido en las tierras de sus padres. Clara, ahora una maestra experimentada,
Lo vio entrar al aula por primera vez con lágrimas de orgullo en los ojos. Era el cierre de un círculo que había comenzado con dolor y desesperación, pero que terminaba con esperanza y posibilidad. Para entonces, la historia de Elías y Clara se había extendido mucho más allá de San Cristóbal. Se había convertido en una leyenda que la gente contaba para ilustrar que el cambio era posible, que la justicia podía prevalecer, que el amor podía florecer incluso en las circunstancias más adversas, pero para ellos mismos. No eran héroes de una leyenda, eran simplemente dos personas que habían elegido luchar por lo que creían correcto y que habían tenido la suerte de encontrarse el uno al otro en el proceso. Los años pasaron trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Tuvieron más hijos, una hija a la que llamaron Elena en memoria de la primera esposa de Elías, y otro hijo que llevó el nombre de Esperanza, pero como símbolo de futuro en lugar de como recuerdo de un pasado doloroso. Cada niño creció conociendo la historia de cómo sus padres se habían conocido, pero más importante, viendo cada día cómo el amor y el respeto mutuo podían crear una familia fuerte y feliz. La escuela que Clara dirigía se convirtió en una de las mejores de la región. Estudiantes que habían comenzado como hijos de campesinos analfabetos se convertían en maestros, médicos, ingenieros y abogados. Algunos se quedaban en San Cristóbal para servir a su comunidad natal. Otros se aventuraban a las ciudades para buscar nuevas oportunidades, pero todos llevaban consigo las lecciones que habían aprendido sobre dignidad, trabajo honesto y responsabilidad hacia otros. Elías, por su parte, se convirtió en una figura respetada no solo en San Cristóbal, sino en toda la región. Su éxito como agricultor y su reputación como hombre honesto lo llevaron a posiciones de liderazgo en organizaciones cooperativas y comités de desarrollo rural. Nunca buscó poder político para sí mismo, pero su voz era escuchada cuando se tomaban decisiones importantes sobre el futuro de la región. 20 años después de aquella subasta que había cambiado sus vidas, Elías y Clara se sentaban en el porche de su casa una tarde de verano, viendo a sus hijos jugar en el patio mientras el sol se ponía sobre las tierras que habían trabajado juntos durante tantos años. La casa había crecido con la familia, añadiendo habitaciones y mejoras, pero manteniendo siempre la sensación de hogar que habían creado juntos. Clara, ahora una mujer de 39 años con cabello que comenzaba a mostrar hebras plateadas, miró a su esposo y sintió la misma calidez en el pecho que había sentido la primera vez que le había prestado un libro para leer. Elías, con más arrugas alrededor de los ojos pero con la misma determinación tranquila que había mostrado el día que interrumpió la subasta, tomó su mano como había hecho miles de veces en las 2 décadas anteriores. Hablaron sobre los planes para la próxima cosecha, sobre las necesidades de la escuela, sobre los sueños que tenían para sus hijos. Pero por debajo de esa conversación práctica, había una comprensión más profunda. Habían construido algo que duraría más allá de sus propias vidas, no solo una familia, sino una comunidad transformada. Una nueva manera de vivir que demostraba que la dignidad humana no tenía precio. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clara escribió en su diario como había hecho cada noche durante los últimos 20 años. Era una práctica que había comenzado durante los primeros días difíciles de su matrimonio, cuando necesitaba procesar todo lo que había cambiado en su vida, pero ahora era simplemente una manera de preservar la historia de su familia para las generaciones futuras. Escribió sobre la lección más importante que había aprendido, que el valor de una vida no se medía por las circunstancias de su comienzo, sino por las elecciones que se hacían cada día para vivir con dignidad y propósito. Había comenzado como una muchacha vendida en una subasta, pero había elegido convertirse en maestra, esposa, madre y líder comunitaria. Esas elecciones, día tras día durante años, habían definido quién era realmente. Elías, por su parte, reflexionaba sobre su propio viaje mientras caminaba por las tierras que había trabajado durante tantos años. Había comenzado como esclavo, había sobrevivido como viudo solitario, y había encontrado su propósito como esposo, padre y defensor de su comunidad. Cada etapa de su vida había sido preparación para la siguiente. Cada dificultad había sido entrenamiento para los desafíos que vendrían después. Cuando llegó la primavera de su 21º año de matrimonio, Elías y Clara decidieron hacer algo que habían estado planeando durante mucho tiempo. Organizaron una gran celebración para conmemorar no solo su aniversario, sino el aniversario de la transformación de toda su comunidad. Invitaron a todas las familias que habían sido parte de la lucha original, así como a las nuevas familias que se habían establecido en la región atraídas por su reputación de justicia y oportunidad. La celebración duró 3 días, con comida, música, bailes y, más importante, historias. Los ancianos contaron a los jóvenes sobre los días oscuros antes de la exposición de la conspiración. Los que habían sido niños durante la crisis, ahora adultos con familias propias, compartieron sus recuerdos de cómo la victoria había cambiado sus perspectivas sobre lo que era posible en la vida. Miguel, el hijo mayor de Elías y Clara, ahora un joven de 20 años que estudiaba Derecho en la capital, dio un discurso durante la celebración. Habló sobre cómo la historia de sus padres le había enseñado que la justicia no era algo que simplemente sucedía,
sino algo que las personas tenían que crear y mantener activamente. Anunció que planeaba regresar a San Cristóbal después de graduarse para establecer una práctica legal que serviría a familias trabajadoras que necesitaban protección legal pero no podían pagarlos honorarios tradicionales de abogados. Elena, ahora de 18 años y maestra asistente en la escuela de su madre, habló sobre sus planes de expandir los programas educativos para incluir capacitación técnica que prepararía a los jóvenes locals para los trabajos que estaban llegando con la industrialización de la región. Había heredado la pasión de su madre por la educación, pero la había combinado con una visión práctica sobre cómo preparar a su comunidad para un mundo que cambiaba rápidamente. El hijo menor, Esperanza, de 16 años, sorprendió a todos al anunciar que quería estudiar agricultura moderna para ayudar a los campesinos de la región a mejorar sus técnicas de cultivo y aumentar sus rendimientos. Había heredado el amor de su padre por la tierra, pero quería aplicar conocimientos científicos modernos para hacer que esa tierra fuera aún más productiva. Mientras escuchaba a sus hijos hablar sobre sus planes futuros, Clara sintió una satisfacción profunda que no tenía que ver con el orgullo maternal ordinario. Sus hijos no solo habían recibido una buena educación y oportunidades que ella nunca había tenido, sino que habían elegido usar esas ventajas para servir a otros. Habían aprendido la lección fundamental que ella y Elías habían tratado de enseñarles, que los privilegios traían responsabilidades, que el éxito personal tenía significado solo cuando contribuía al bienestar de la comunidad. En el último día de la celebración, Elías fue invitado a dar el discurso de clausura. Se paró frente a la multitud de familias que habían compartido la jornada de las últimas 2 décadas, mirando las caras que había visto cambiar desde la juventud hasta la madurez, desde la desesperación hasta la esperanza, desde el miedo hasta la confianza. Habló sobre la lección más importante que había aprendido durante todos esos años, que la verdadera libertad no venía de la ausencia de obstáculos, sino de la habilidad de elegir cómo responder a esos obstáculos. Había sido esclavo, pero había elegido educarse. Había perdido a su primera esposa, pero había elegido no cerrarse al amor. Había enfrentado amenazas y peligros, pero había elegido luchar por lo que creía correcto en lugar de huir. Más importante, dijo, había aprendido que ninguna persona podía crear cambio duradero trabajando sola. Todo lo que habían logrado en San Cristóbal había sido posible porque familias individuales habían elegido trabajar juntas, apoyarse mutuamente y mantenerse firmes en sus principios, incluso cuando hacerlo era difícil y peligroso. Cuando terminó su discurso, la multitud guardó un momento de silencio antes de estallar en aplausos que se podían escuchar por todo el valle. Pero no era solo aplausos para Elías, sino para todos ellos, para la comunidad que habían construido juntos, para el ejemplo que habían establecido de que el cambio positivo era posible cuando las personas estaban dispuestas a luchar por él. Esa noche, cuando la celebración finalmente terminó y las últimas familias se dirigieron a sus casas, Elías y Clara se quedaron solos en su porche, mirando las estrellas que brillaban sobre las tierras que habían aprendido a amar. No hablaron mucho porque después de tantos años juntos, las palabras a menudo eran innecesarias entre ellos, pero ambos estaban pensando en la misma cosa, en cómo una historia que había comenzado con dolor y desesperación había evolucionado hacia algo hermoso y duradero. No había sido fácil y había requerido más coraje y determinación de lo que cualquiera de los dos había creído poseer. Pero había valido la pena cada momento de lucha, cada noche de incertidumbre, cada día de trabajo duro. Al final, habían demostrado algo que el mundo necesitaba desesperadamente saber, que el amor verdadero podía crecer incluso en las circunstancias más adversas, que la justicia podía prevalecer incluso contra enemigos poderosos, y que las personas ordinarias podían crear cambios extraordinarios cuando trabajaban juntas con propósito y determinación. Su historia había comenzado en una subasta donde una joven era vendida como si fuera propiedad, pero había evolucionado hacia algo mucho más grande, una demostración viviente de que la dignidad humana no tenía precio, y que cuando las personas se negaban a aceptar la injusticia, podían crear un mundo mejor no solo para ellos mismos, sino para las generaciones que vendrían después. Mientras las estrellas brillaban sobre San Cristóbal esa noche, Elías y Clara sabían que su historia continuaría mucho después de que ellos ya no estuvieran, viviría en sus hijos, en los estudiantes que Clara había enseñado, en las familias que habían sido inspiradas por su ejemplo y en la comunidad transformada que habían ayudado a crear. Era una historia que el mundo recordaría no porque fuera única, sino porque demostraba algo universal, que el amor, la justicia y la determinación humana podían triunfar sobre cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible pareciera al principio. Y cuando la gente preguntaba cómo había comenzado todo, cuando querían saber el secreto de su éxito, la respuesta era siempre la misma. Había comenzado con un hombre que tuvo el coraje de decir no cuando vio algo que sabía que estaba mal. Había continuado con una mujer que eligió la verdad por encima de la seguridad, y había florecido porque una comunidad entera decidió que algunas cosas valían más que el miedo. Esa era la verdadera lección de su historia, que el cambio real no venía de héroes solitarios o gestos grandiosos,
sino de personas ordinarias que hacían elecciones extraordinarias día tras día, hasta que esas elecciones se convertían en una nueva manera de vivir.